¿Conoce la ciudadanía el verdadero origen de la deuda del Estado español? ¿Es legítima toda ella? ¿Estamos obligados a pagarla? A todas estas preguntas tratan de dar respuesta desde la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Refoulés aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar. Este discurso, muchas cosas empiezan a sonarnos muy familiares y podemos extrapolar muchísimas cosas de las que pasaron en África, en América Latina, en muchos países de Asia durante la década de los 80 y de los 90, alrededor de la crisis de la deuda, a lo que nos está pasando ahora, tanto en las causas del problema como en las medidas que se están poniendo encima de la mesa para afrontarlas, ¿no? No puedes comprar la lluvia. La auditoría ciudadana es una acción colectiva, fundamental el término colectivo, para entender cómo funciona el sistema de la deuda. Queremos analizar la deuda pública española, cómo se ha contraído, quién la ha contraído, en qué momentos y quién se ha beneficiado de esa deuda. Lo que se están haciendo son mecanismos de transmisión de deuda privada a deuda pública. Si para pagar esas deudas ese dinero no va a poder ser destinado a garantizar los derechos humanos de las personas que viven dentro del país, queremos no pagar esa deuda. He visto el mar abriéndose entre África y Gibraltar, andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar, y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe. Veo encallar las armas de al que al más dispare, y al mar en calma encontraré lugares donde el hombre alza una sola voz y donde el hambre no hace cola, y donde un ola es un adiós a las chabolas en Angola y no dan fin a las palabras nunca a punta de pistola, donde no controlan los mismos jueces del liberalismo de un mercado que ha ahogado al globo con robos y eufemismos. Yo vi signos del cambio en el legado que he dejado a los que vienen, porque sé que ellos tienen valor para que no nos alienen. Viene el gesto de un chaval, la rabia que todo puede cambiar, la savia que impregna la magia para reforestar, para el pueblo unido en la final revolución, donde tenga sentido un giro hacia la globalización. Mi única patria es el planeta, la meta es despertar a cada mente inquieta que está hambrienta y que no encuentra opciones. Sé que sois millones los que estáis ahí fuera a la espera. El poble grec ha sortit novament al carrer per oposar-se a l'empobriment i al saqueig del país per part dels mercats financers, banquers i especuladors. Porque no hay mayor error que el silencio, por eso chilla, pues prefiero ver el fin de pie que vivir de rodillas. Nos traerá una voz y un nuevo sol que abrirá una señal. Corazón sin fe, sí, sí. luchará por el cambio. Un nuevo día llegará. La oscuridad. Acabará la oscuridad. Este es mi sueño, un mundo nuevo. Esta es la razón que me impulsa a seguir. Tierra prometida. Quiero construir un nuevo día. Todavía la esperanza nos mira de frente. Con el corazón.
corazón y construye puentes y se hace más fuerte cada paso que da. Cuéntales, hazles saber que no caminan solos, que en mi sueño he visto arder sus símbolos, caer sus bolos, que entre todos es posible decirle que está en sus ojos. Su mirada será mía y verá renacer los poros. Lobos con piel de cordero caerán si tú lo reclamas. Si amas a un planeta en llamas, jamás ganará el que trama. Quitaremos la máscara de McCain y de Obama. La mayoría odiaría la tiranía de sus programas si supieran. Yo he visto un pueblo listo, desprovisto del engaño de un Cristo que nunca vino a salvarnos. Y vi a los pájaros tomar el cielo y animales libres. Vi al tercer mundo sonriendo sin tener que pedirles nada al primero. Y ya no existe y personas son iguales y males se evaporaron entre nuevos ideales. Rivales vieron la unión en diferencias culturales. Vi finales de explotaciones bestiales en arrozales. Dime cuáles. Yo he tenido un sueño donde reina la inocencia y resistencia. Boga por no ahogar con ninguna creencia y la ignorancia en decadencia está. Y la docencia de la diferencia trajo al fin la no violencia. Vi la esencia de madre tierra viva y respira tranquila. Al final todos vieron el castigo y lo abusivo y que el cultivo del amor es decisivo porque el mal al ser vivo reactivo y volverá.